Queridos amigos, este video es el primero de 33 videos que vamos a tener de preparación en las prácticas, ¿no? Que corresponden a la preparación en este itinerario que tenemos hacia la consagración total a la Santísima Virgen María. Quiero, antes de entrar en la materia propia de esta meditación, quiero decirles algunas cosas. En las cuestiones prácticas, la primera cosa que tenemos que hacer es consolidar nuestro rezo del rosario diario. O sea, no es algo marginal, no es algo que está, que se puede hacer o no, sino el que tiene que prepararse o el que se está preparando para la consagración debe de rezar el rosario todos los días. Y evidentemente el consagrado a la Virgen también reza el rosario todos los días. Es una de las promesas y esa es una de las obligaciones que hacemos cuando nos queremos consagrar a la Virgen, el rosario todos los días. Entonces, sepan esto, es algo entonces que empezamos hoy día y terminará, ¿no? Para la gloria de Dios en la hora de nuestra muerte. Rezaremos almas que vamos a rezar el rosario todos los días, nos comprometemos. Hay tantas cosas por decir aquí, hay tantos beneficios y tantas gracias que se derraman a partir del rosario. Bueno, creo que esto es importante decirlo. Entonces, ustedes tienen que hacerse un horario para todos los días, un horario para rezar el rosario. Sepan que los que tienen muchos trabajos o mucho trabajo, ¿no? Sepan que pueden dosificar el rosario, inclusive pueden rezar unos misterios en una hora, otros misterios en otra hora, mientras van al trabajo, mientras hacen algún tipo de actividad, pueden perfectamente rezar el rosario. San Juan Pablo II decía eso, no tengan miedo a tener un rosario y rezarlo mientras van en el transporte o mientras hacen alguna actividad que no sea muy distractiva, se puede rezar el rosario. Entonces sepan esto, es importante, pero hay que tener un horario. Primero, entonces, primera cosa que tienen que distribuirse ustedes para hacer su preparación, primero el rezo del Santo Rosario. Segundo, es esto que vamos a hacer, ¿no? Las meditaciones y las prácticas de oración. Junto con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción están las prácticas, que requieren también un tiempo. Por eso es que también creo que ustedes tienen que tener la disposición de más o menos una media hora para poder hacer estas oraciones. Fíjense ustedes, capaz que alguno puede tener solamente 15 minutos. Bueno, véanlo ustedes, pero lo que normalmente tenemos que tener es al menos media hora para poder rezar, para poder meditar estas cosas, ¿ya? Dispongan entonces su tiempo. Les pediría, por favor, eso es una cosa bien práctica, ¿eh? No se trata entonces de decir, ay, sí, qué lindo, vas a consagrarme. No, hay que consagrarse, pero hay que prepararse bien. Y para prepararse bien, como digo, disponer del tiempo. Rezo el rosario es, digamos, algo infalible, algo que no tiene que fallar, que no tiene que dejar de estar. Segundo, durante las predicaciones o durante el tiempo de preparación, las meditaciones que debemos de hacer y junto con ellas algunas oraciones más que nos pide San Luis María Griñón de Montfort. Muy bien, creo que con eso ya se establece concretamente a qué vamos a apuntar. No es solamente el deseo de consagrarse y qué lindo que es consagrarse, no es solamente la cuestión de tener digamos, el anhelo de usar la medallita de la Virgen, no, está aquí la cuestión de nuestra consagración espiritual, que es una determinación a unirnos a Dios, ¿no? A vivir, como dice San Luis María, a vivir nuestro bautismo y por eso la vida de oración. Esto va a servir muchísimo, les aseguro, cuánto bien les va a hacer y nos hace a nosotros el unirnos a la Virgen con esta total consagración, porque eso nos va a llevar a una mejor vida de oración, a una mejor vida de recogimiento, a una mejor vida cristiana. Muy bien, creo que ya con esto es suficiente como para empezar, ¿no? Los primeros 12 días, dice San Luis María, tenemos que dedicarnos al conocimiento del mundo y conocerlo para también vencerlo, ¿no? Para conocerlo para poder también nosotros apartarnos del espíritu mundano. 12 días vamos a meditar lo que significa el espíritu del mundo, la realidad mundana, para que nosotros, considerándola y conociéndola, nos apartemos del mundo. No sigamos sus leyes, no sigamos sus axiomas, sino que sigamos a Jesucristo. Entonces, estos 12 primeros días vamos a dedicarnos a considerar el espíritu del mundo. Muy bien. Para hacerlo, vamos a seguir para la meditación, para que nuestra meditación sea bien pedagógica, para que la podamos hacer bien, ¿no? Ustedes saben que la meditación consiste en como masticar con la inteligencia, pero también utilizar la voluntad, pero también utilizar la memoria, pero también utilizar los mismos afectos para poder, por un lado, conocer y odiar y detestar aquello que nos aleja de Dios, por otro lado, conocer
amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la meditación nos sirve para eso, para conocer el Evangelio, para mirar de mejor manera la vida cristiana, para poder unirnos más a Jesús, para tener convicciones, ¿no? de unión a Jesucristo. Muy bien, entonces vamos por ese lado, vamos entonces a considerar esta, esta primera parte, esta primera meditación, que es la consideración de lo que es el mundo. Ahora bien, si alguno quiere algunas cosas más, algún tipo de material o bibliografía, yo aquí me estoy sirviendo principalmente de un artículo bastante largo y muy interesante del padre Alfredo Sáenz, que tiene una revista antigua que se llama Gladius y que ustedes pueden conseguir en internet. Pero el padre Alfredo Sáenz a su vez recoge, por supuesto, la doctrina de Santo Tomás, por eso vamos a seguir a Santo Tomás, y a otros tomistas más, ¿no? Como por ejemplo el padre Faber, pero también sigue a San Agustín, y hay otros autores más que que va citando, ¿no? Junto a la Sagrada Escritura, por supuesto, es el libro base, para hablar del espíritu del mundo. Entonces, para que sepan, voy a sacar de allí. Quien quiera también podría, por ejemplo, buscar en las obras del padre Rollo Marín, en la Teología de la Perfección Cristiana, hablar lo que es el espíritu del mundo, puede sacarlo también de allí, no hay ningún problema. Yo voy a dar entonces algunos puntos para que puedan servir de meditación. Creo que esto va a servir muchísimo para conocer, para meditar y para poder sacar los frutos propios de estas oraciones. Antes, entonces, vamos a hacer un esquema de oraciones para que ustedes puedan también aprovechar allí y tener los recursos propios que nos entrega digamos, este tiempo, ¿no? de preparación. ¿Qué cosa es lo que nos dice San Luis María Grignon de Montfort? Que cuando empecemos nuestra oración, hagamos la invocación al Espíritu Santo. Nosotros les vamos a pasar todas estas oraciones, se las vamos a pasar para que ustedes las tengan. Entonces yo sencillamente menciono, no voy a rezarlo porque ustedes son los que tienen que hacerlo, y después de la oración del Espíritu Santo, ¿cierto? Hacemos otra oración que se llama Oh Jesús que vives en María, ¿ya? Estas oraciones las vamos a aprender de memoria porque todas nuestras meditaciones las vamos a hacer comenzando con estas oraciones con las que San Luis María nos invita a rezar, ¿ya? Una vez entonces que rezamos la invocación al Espíritu Santo y esta oración de Jesús en María, ¿cierto? El título es Oh Jesús que vives en María, ya empezamos nuestra meditación. Ahora bien, en la meditación recuerden que nosotros tenemos que hacerlo todo para mayor gloria de Dios. San Ignacio de Loyola, cuando nos enseña a rezar, nos dice que la oración tiene que tener una oración preparatoria, que es lo que vamos a hacer, tiene que tener una composición de lugar. Yo voy a hacer brevemente, para los que quieran, ¿no? Una breve composición de lugar. Podríamos imaginarnos nosotros aquí la creación, de alguna manera el Génesis nos pinta poéticamente, ¿no? Cómo fue la creación en estos 6 días, ¿no? En donde Dios primero crea los elementos y después adorna, ¿no? La naturaleza o con la naturaleza, el universo, nuestro mundo y crea al hombre, ¿no? Imaginarnos entonces, primera parte, oración preparatoria, segunda parte, componernos un lugar, es decir, mirar con la imaginación alguna escena que nos lleve a hablar o nos lleve a conocer las cosas del mundo. Pero también, junto a esto, podríamos nosotros también imaginarnos, ¿no? El pecado original, ¿ya? Entonces, tenemos esto ya como segundo punto. Tercer punto, pedir lo que quiero, es decir, pedirle al Señor lo que quiero en esta oración. Y aquí vamos a pedirle conocimiento interno del espíritu del mundo para apartarnos con todas nuestras fuerzas de él. Conocimiento interno del espíritu del mundo. Es decir, no es un conocimiento solamente teórico, sino un conocimiento personal, existencial, ¿no? Para desarraigarnos de él. Muy bien, esta meditación vamos a tener, digamos, la vamos a realizar en 3 puntitos, 3 puntos concretamente. Primero, ¿qué se entiende por el mundo? ¿Qué es el mundo, no? De aquí, como decía antes, nos servimos de la Sagrada Escritura, pero vamos a también utilizar la doctrina del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a explicar de que de 3 maneras podemos entender lo que es el mundo, o tres cosas, 3 conceptos tenemos cuando hablamos acerca del mundo. El primer concepto es el mundo como el orbe creado por Dios, ¿no? Nosotros tenemos el Génesis, en donde podemos escuchar o leer, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice. Dios iba creando los elementos, las cosas, y cada vez que creaba, dice, y vio que era bueno. Entonces tenemos una primera noción del mundo
como aquello que ha salido de las manos de Dios, como la creación, el cosmos que nos rodea y que por supuesto ha sido siempre bueno, ¿no? Ha sido creado bueno. En esto podemos corroborar, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, que es el prólogo de San Juan, y ahí vamos a encontrar una frase en Juan 1:3, cuando recién está empezando, ¿no? Juan a explicar la existencia del Verbo de Dios, de Jesucristo, va a decir que el mundo fue hecho por Él, todo fue hecho por Él, y sin Él nada se ha hecho, nada de lo que existe hubiera existido, ¿no? Entonces, Dios es el autor del mundo, Dios es el creador del mundo, el Señor del mundo. Y entonces, esta concepción del mundo es una cosa buena. Segunda concepción acerca del mundo, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, ¿cierto? En el capítulo 5, versículo 11. San Pablo dice que Jesucristo ha venido a este mundo, ¿cierto? Para reconciliar consigo todas las cosas. O sea que esto es muy importante porque entonces encontramos que ya el mundo está entendido como el conjunto de los seres humanos a los que Cristo ha reconciliado. Lo ha reconciliado, evidentemente, Dios es aquel a quien Cristo ha glorificado, ¿no? El Padre Celestial ha sido glorificado por el Hijo en esa acción enorme, inmensa que es la redención. Pero esto lo ha hecho Jesucristo para el mundo entero, es decir, para todos los hombres. Entonces, este segundo modo de entender el mundo es también un modo bueno, porque es Dios el que ha creado este mundo y Cristo el que ha redimido a este mundo. Y lo ha redimido porque Dios ama entonces al mundo. ¿Qué es el mundo? Es el conjunto de los seres humanos, el conjunto de las personas, el conjunto de los hombres que habían estado en pecado y que Cristo los ha reconciliado, ¿no? Dios, ¿no? Reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Así dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Segunda manera de entender el mundo. Tercera manera de entender el mundo, que esto es a lo que vamos a referirnos durante todo este tiempo, ¿no? El mundo como un ambiente, como un espíritu, eh, como una especie de institución en el mundo, perdón, en la tierra, que se opone a Dios, ¿ah? Una realidad que se opone a Dios. Entonces vamos a utilizar una cita de San Juan, primera carta de Juan 5:19. Todo el mundo está puesto bajo el maligno. Miren ustedes, ¿eh? Miren ustedes. O podríamos citar inclusive en las tentaciones de Jesucristo, cuando el demonio le dice, todo esto es mío, ¿no? Todo esto es mío, le dice el demonio a Jesucristo. Si me adoras, ¿no? Yo te lo voy a dar. Entonces, de eso hablamos, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, esta primera consideración, este primer puntito es para que consideremos el mundo como creación de Dios, el mundo como reconciliado con Cristo o por Cristo, y después el mundo malo del que ya estamos nosotros tratando ahora, ¿no? El mundo está puesto bajo el maligno, porque de alguna manera el demonio ha como tomado poder en el mundo, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí primer puntito de nuestra meditación. Segundo punto, pero nosotros no entendemos el mundo de una manera equivocada. El mundo se entiende que ha sido creado por Dios y entonces no es algo malo. Los gnósticos tenían un pensamiento y tienen un pensamiento totalmente equivocado de lo que es la creación, porque los gnósticos dicen que de Dios sale el bien, pero también sale el mal. Y después es un tipo de gnosticismo, la doctrina, por ejemplo, digamos, una doctrina oriental que estuvo muy de moda en el tiempo de San Agustín, que hablaba de que existía un Dios bueno, que era el Dios del espíritu, y un Dios malo, que era el Dios de la materia. A esta doctrina se le llamaba maniqueísmo porque fue inventada por un tal Manes, una especie de filósofo, medio teólogo también, que hablaba acerca de estas cosas, ¿no? Y enseñaban entonces que las cosas materiales son malas, porque vienen de un Dios malo, y que está siempre en pugna con el Dios bueno, que es el Dios de las cosas del espíritu. Nosotros no entendemos así. Nuestra realidad no puede entender, no podemos entender así. Nosotros como cristianos sabemos que todo salió de la mano de Dios. Pero
Pero evidentemente esto no quita esta otra cuestión, que es un misterio ciertamente, en el cual nosotros nos vemos muchas veces envueltos, que es este espíritu mundano. Por más que las cosas no sean malas, de repente las cosas se nos presentan también de manera pecaminosa porque hay algo metido en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en nuestro mundo, que nos hace a nosotros inclinarnos, ¿no?, de manera baja hacia las cosas del mundo. Vamos a tratar de entenderlo mejor después. Segundo punto, entonces, considerar cómo Dios lo ha dispuesto todo, pero el hombre ha desordenado estas cosas. El hombre ha hecho que lo bueno de Dios, que las cosas grandes de Dios, sin embargo, queden perjudicadas, manchadas. No en la realidad, porque en la realidad el mundo sigue siendo mundo. En la realidad las cosas siguen dándole gloria a Dios. En la realidad la materia y las cosas espirituales le dan gloria a Dios. El tema es en el alma del hombre. Se generan lazos, se generan esclavitudes, se generan inclinaciones que no están en relación a la voluntad de Dios, sino están guiadas por el espíritu del mundo. Tercer y último puntito. Encontramos en el mundo, es decir, ya en la vida del hombre, la realidad del pecado. Y esto es lo que nos hace ver claramente de que en el mundo hay algo que no anda bien. Y no decimos en la realidad del mundo, en la metafísica del mundo, sino en el alma del hombre hay algo que no anda bien y que trastorna la sociedad, trastorna también la creación, trastorna, ¿no? ¿Qué encontramos, no? Por ejemplo, podemos encontrar la cita de San Pablo a los Romanos, se las voy a leer, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Dice, así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, en el mundo se ha inficionado el pecado, y el pecado es lo que aleja al hombre de las cosas de Dios. Entonces, el pecado trae su castigo. Y en el Génesis está, el pecado hizo que el hombre quede desordenado en las cosas de la tierra, y entonces trabaje y genere esclavitudes. Por eso es que le dice Dios, ¿no? Estarás en este mundo, claro, digamos, se pierde en la creación humana, se pierde esa estabilidad de vivir, ¿no?, sin perecer. El hombre ahora adquiere la muerte, lo que decía San Pablo, y entonces los lazos del mundo hacen que el hombre quede como aplastado, ¿no?, como apretado en esta realidad mundana. El trabajo del hombre se hace fatiga y se vuelve esclavitud. También la realidad familiar se vuelve en muchas circunstancias poligamia o promiscuidad. Y entonces el hombre que está hecho para alabar a Dios con su vida, con sus cosas, con sus cualidades, de repente se aleja cada vez más de Dios, ¿no? El mundo está oscurecido por el pecado. Y entonces, esto es importante a tomar en cuenta, ¿ah? Ya está. Creo que esos 3 puntos son ya suficientes como para que podamos meditar un poco acerca de esto. Terminamos nuestra oración, ¿no? Todas las veces que vayamos a terminar, digamos, que vayamos a rezar, vamos a terminar rezando algunas oraciones más, que ahora se las voy a poner en su consideración. Como les digo, estas oraciones las vamos a poner nosotros en la página, en las plataformas, ¿no? Bien, la primera oración con la que terminamos, ¿cierto? Siempre es bueno terminar con un coloquio hablándole de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que nos enseñe a conocer, en este caso, el espíritu del mundo. Bueno, y terminar con la oración bajo tu amparo, ¿no? El subtum presidium, bajo tu amparo nos acogemos, ¿no? Muy bien. Y después hay que rezar la oración de Ave María Estela, ¿ya? Entonces, esas oraciones van a estar. Entonces, empezamos con 2 oraciones, terminamos con 2 oraciones. Bien, hasta ahí entonces nuestro primer puntito. Espero que les haya gustado. Sí les aconsejo que cuando ustedes vean este videíto o estos videitos, tengan un cuadernito para que tomen apuntes al menos de cosas breves para que ustedes cuando vayan a rezar puedan hacerlo. Nuevamente les digo, cuánto tiempo tiene que durar nuestra oración depende de cada uno, pero al menos creo que mínimamente toda la oración que hagamos nos tendría que durar más o menos una media horita, ¿ya? Muy bien, entonces nos encontramos el día de mañana, que Diosito los bendiga.